Un culto en donde entregamos un ayuno en la casa de nuestro hermano Efraín. Y en ese lugar, hermano, yo mencionaba una situación. Y es que considero que todos vamos a concordar en que el año 2025 quedará para siempre en nuestras memorias. Por todo lo que el Señor nos ha dado, por todo lo que el Señor nos permitió. Y personalmente, esta es mi lista. 1. La promoción de bautizarlo. Nuestro hermano José, hablábamos también, pues creo que también nuestro hermano Gamaliel. Hermanos, y solo habían 2 candidatos a bautizo que tal vez se bautizaban. Y al final, hermanos, el Señor, pues, añadió a más de casi 15, 17 más o menos. Para mí es algo, hermanos, por lo que este año lo vamos a recordar como Edison. Otra cosa, hermanos, que por lo cual este año quedará en nuestras memorias es porque Dios nos concedió un templo. Otra es porque hemos sido, hermanos, testigos de una transición de pastorado. ¿Cuánto vamos a esperar para que esto ocurra otra vez? No lo sabemos. ¿Cuánto tuvimos que esperar nosotros? 15 años. ¿Cuántos hermanos no pudieron ver eso y nosotros sí lo experimentamos? Otra cosa, hermanos, que algo, y esto, hermanos, es algo tan especial. Fuimos testigos del nacimiento de una congregación. Long Island. Eso, hermanos, eso no se olvida y no se va a repetir, porque pueden hacer otras congregaciones, pero Long Island ya no más. Entonces, eso, hermanos, es algo que, por lo que este año la Iglesia de Dios en Edison no lo va a olvidar. Y en esa oportunidad, hermanos, algo de que a mí personalmente me ha quitado el sueño, que me ha hecho tener pesadillas y que todavía no lo puedo superar, hermanos, es una palabra del 2025 aún me hace tener pesadillas también. ¿Recuerdan cuando se hizo el nombramiento de la iglesia en Long Island? Y el hermano superintendente le pregunta a una hermana, o dice el hermano, ¿verdad? Se la pregunta, ¿qué haría un hombre sin una esposa? Y esa palabra aún me hace tener pesadillas. Y la hermana, de lo más natural posible, dice, nada. Mire. El hermano pregunta, ¿qué fuera de un hombre sin una buena esposa? Y la hermana, de lo más natural, dice, nada. Un día estábamos en Oxford y yo dije, voy a defender a mis hermanos porque somos esposos también. Hermano, ni había empezado a hablar cuando, oigan bien los nombres que voy a mencionar, cuando ya me tenían rodeado, hermana Mónica, hermana Vilma González, hermana Miriam, hermana Mayrita, hasta una soltera estaba ahí, hermano, la hermana Evelyn. Y estábamos hablando acerca de eso. Vamos a ver, ¿qué sería un buen esposo sin una mujer? ¿O qué sería de un hombre sin una esposa? Hermanos, se me tenían rodeado así, hermano. Y yo viendo para todos lados, tal vez veía al hermano Noé, al hermano Efraín, y no había ningún hermano. Y dije, tengo que ser cuidadoso con mis palabras porque si no, no salgo de aquí. Y hermanos, tuve que aceptarlo. Los cuchillos, pues, sabemos lo que hay en una cocina, ¿verdad? Los cuchillos eran lo que, pero yo me sentía entre la cacerola y la pared, hermano. Y me tuve que aceptar
Y en verdad, hermanos, ¿qué sería de un hombre sin una buena esposa? Nada. Pero le digo a la hermana, ajá, ahora venga para acá. Y si tiene micrófono, hermano, ¿tiene micrófono? Pásale un micrófono a la hermana Mónica. Y le vamos a hacer una pregunta a nuestra hermana Mónica. Hermano Leo, aléjese un poquito, por favor, hermano. Hermana Mónica, ¿qué sería, hermana Mónica, de una mujer sin un buen esposo? Ahora, que se pare nuestro hermano Leo y se ponga a la par suya. Párese, hermano Leo. Y todos los matrimonios, hermanos, esta pregunta es para ustedes. ¿Qué sería de un matrimonio sin Dios? Nada. El hombre necesita a la mujer. La mujer necesita a un esposo. Pero un matrimonio, hermanos, sin Dios no es nada. Ahora, iniciando, hermanos, la temática, vamos a hablar acerca de la familia, específicamente del matrimonio. Y algo que nunca, creo yo que nunca voy a olvidar de lo que aprendí en la escuela, hermanos, es de que la familia es la base de la sociedad. Y la base de la familia, pues, es el esposo y la esposa. Así que, bueno, hermano, yo no estoy casado. Primero Dios un día se va a casar. Hermano, yo ni pienso. Primero Dios. Vamos a hablar, hermanos, de el matrimonio. Y el título, hermanos, de este sermón es un matrimonio de tres: esposo, esposa y Dios. Porque, para empezar, ¿quién instituyó el matrimonio? Pues Dios. Y si Dios no está en esa ecuación, no va a funcionar. Porque no habremos de estar viendo el matrimonio como Dios lo ve. No lo vamos a ver la razón por la cual Dios lo inició. Así que, hermanos, acompáñenme a leer Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4. Gracias, hermana Mónica. Tenía que desquitarme. En nombre de todos los esposos. Eclesiastés capítulo 4. Dice a la letra, hermanos, las palabras del hombre más sabio que ha existido en la tierra. 4:12. Eclesiastés 4:12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En primer lugar, hermanos, vamos a leer también, y de aquí el título del tema: un matrimonio de 3. Si hay uno, pues pierde. Si hay 2, ya resiste un poco. Pero si hay 3, pues es fuerte, es firme. Y si Dios, hermanos, está en nuestros matrimonios, sin duda va a ser un matrimonio, hermanos, imposible de vencer. Si Dios está en esa ecuación, si Dios es parte de ese matrimonio. Ahora, hermanos, vamos a ver por qué Dios instituyó el matrimonio. Leamos Génesis capítulo 12, hermanos, y necesito de su ayuda para que ustedes me ayuden a identificar 3 aspectos
del por qué Dios instituyó el matrimonio. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Consideremos, hermanos, desde el versículo 18. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios. Aquí, hermanos, la primera razón. No es bueno que el hombre esté solo. Primera razón, hermanos, la soledad no es buena. Y Dios lo vio desde el principio, hermanos. Le haré ayuda idónea para él. O sea, ayuda mutua. Agradecemos, hermanos, por las esposas que Dios nos ha regalado. ¿Las consideramos ayudas idóneas, hermanos, o no? De veras, hermanos. Esa vez que nuestro hermano preguntó eso, nosotros como predicadores, hermanos, como obreros del ministerio, sin duda, hermanos, reconocemos lo importante que son nuestras esposas. Porque ellas, hermanos, y lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Ellas son las que nos alientan cuando nosotros ya no queremos. En vez de que nos digan, bueno, sí, quédate dormido aquí en la casa. No, vamos a la iglesia, alistate, vamos. Tienes un privilegio que cumplir. Y si no, ¿cuántas veces quizás nos hubiéramos quedado en casa, hermanos? Hermanos, los predicadores de la iglesia sin duda reconocemos, hermanos. Incluso, quizás fue la persona que Dios ocupó para que nos hablara del evangelio. Entonces, ¿cómo no tener a nuestras esposas, hermanos, como nuestra ayuda idónea? Hermano Miguelito, tome nota. Hermana Daniela también. Y también no sabemos si hay parejas de novios, ¿verdad? Que todavía no han hecho público, pero que estén pensando en casarse, no lo sabemos. Pero, hermanos, Dios hizo a la mujer como un complemento para el hombre, como una ayuda idónea para él. ¿Cómo la vemos nosotros como esposos? ¿O cómo se ven las esposas? ¿Qué le voy a andar ayudando a este si yo soy la que mando? Hermanos, debemos de ver el matrimonio tal cual Dios lo ve. Creó a la mujer, hermanos, como ayuda idónea. El versículo, hermanos, y vamos al tercer propósito. Vamos a leerlo donde lo dejamos. 19. Ya vimos en el versículo 18 que la soledad no es bueno y que le hizo ayuda mutua, para ayuda mutua. 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hermanos, ¿se han puesto a pensar que nosotros somos de tierra y las mujeres son de hueso? ¿De qué hizo el hombre? De tierra. ¿Y la mujer? Entonces, hermanos, ¿cómo quedamos aquí? Paramos la predicación.
Y el lugar especial, hermanos, de la mujer, imagínense, de la costilla, de un costado. Y nosotros fuimos hechos de polvo, de tierra. Sigamos. Y la trajo al hombre. 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y aquí viene el tercer aspecto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El tercer propósito por lo que Dios instituyó el matrimonio es para formar la familia. Ahora, hermanos, ¿se ha fijado que el matrimonio ahora ya se hace pensando en el divorcio? La gente que se casa, hermanos, cuando no ve el matrimonio como Dios lo ve, ni se ha casado y ya está pensando en el divorcio. Bienes mancomunados. Si hacemos algo, pues la mitad será mío y la mitad será suyo. ¿Ya pensando en el divorcio, hermano? Y vamos a considerar, ¿ya sirve el reloj, hermano? No. Y vamos a considerar, hermanos, según la voluntad de Dios. Acompáñenme a leer, hermanos, en Mateo 19. Mateo capítulo 19, hermanos. Y vea la voluntad de Dios, o con qué intención Dios creó el matrimonio. 19. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa pregunta, hermanos, el hombre hoy en día se la hace. Y eso es parejo, hermanos, la mujer también. Yo recuerdo, y creo que ya se los he mencionado, que un hermano pastor me decía: el matrimonio no es para cualquiera. Y es verdad, hermanos, el matrimonio solo es para alguien que de verdad comprenda cómo Dios ve el matrimonio, por qué Dios creó el matrimonio. Y el hermano pastor me decía: el matrimonio solo es para los hijos de Dios, me decía. Y en realidad sí, hermanos. En realidad, hermanos, cuando no comprendemos el matrimonio, queremos hacer lo que nosotros querramos. El matrimonio, hermanos, afuera lo ven como algo incluso hasta diabólico, hermanos, el matrimonio. Yo he escuchado un dicho que dice: el matrimonio es como el demonio. Cuando no, hermanos, no se ve el matrimonio como Dios lo ve, pues podemos pensar en eso, ¿verdad? Y no nos ponemos a pensar que el matrimonio no falla. El que falla es el esposo y la esposa. Pero el matrimonio, hermanos, es una institución divina. No falla, porque la instituyó Dios. Pero a veces, hermanos, vemos que por el mal ejemplo de algunos, pues el matrimonio es mal visto. Y estos hombres, hermanos, dice que llegaron a Jesús para tentarle, ¿verdad? Y le preguntan: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa o causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Lo que leíamos en Génesis, ¿verdad? Y dijo: por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese era el plan original de Dios, que el matrimonio fuera para toda la vida. Y le siguen preguntando:
mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La maldad del hombre, hermanos, ha distorsionado el matrimonio. Y ahora no se casan porque dicen: mejor en unión libre. Así, si no funciona, pues usted se agarra por su camino y yo por el mío. Y el mundo le dice eso amor. Dios le llama pecado. Dios le llama fornicación. Así que, hermanos, ¿cómo vemos nuestros matrimonios? Miembros de la iglesia de Dios, ¿cómo vemos nuestros matrimonios? ¿Igual? ¿O de verdad le damos el valor, hermanos, que Dios le da? ¿Vemos a nuestra esposa tal cual quiere Dios que las veamos a nuestras esposas? ¿Las hermanas ven a sus esposos como Dios quisiera que vieran a sus esposos? Y vamos a ir más adelante, hermanos, vamos a hablar acerca de ese tema. Ahora, hermanos, Primera de Corintios. Capítulo 7. Todo este capítulo, hermanos, habla sobre el matrimonio, pero no lo vamos a considerar todo. Vamos a leer, hermanos, 7, empezando desde el 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. No habla en plural, ¿verdad, hermano? Singular. O sea, una esposa, un esposo. Amantes ni aparece aquí, ¿verdad? Por lo menos en esta versión no. El marido, y aquí viene, hermanos, agarrémonos. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo las mujeres con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora, hermano, hay cosas por las cuales los matrimonios se terminan. Y una de esas cosas, hermanos, es algo tan pequeño, y es esta. La familia, hermanos, es una de las cosas en contra, o que el enemigo está trabajando fuertemente en contra de ella, la familia, incluyendo los matrimonios. Espero que en la iglesia de Dios no sea así. Pero ahora los jóvenes, hermanos, cada quien come en su cuarto. Y cada quien no come si no está viendo su teléfono y pasándolo. O pueden estar juntos en la mesa, pero cada quien en su teléfono. Ahora quizás le dedicamos más tiempo al teléfono que a la esposa y a los hijos. Y eso, hermanos, no es nada más que el enemigo tomando ventaja de nuestras familias. No hay comunicación ya entre los esposos,
no hay comunicación con los padres, con los hijos. ¿Y sabe qué? Los hijos son el reflejo de los padres. Muchos niños no hablan porque son encerrados en sus cuartos con sus teléfonos. El matrimonio, hermanos, es algo que Satanás está atacando de una manera hermanos, que quizás ni nos imaginamos, y una de esas es por este aparatito. Y yo hablaba con, no recuerdo si era un hermano o una hermana que decía, y tiene toda la razón, y decía sobre la utilidad del teléfono, y decía, esto te acerca a las personas que están lejos. Y sí, ¿verdad? Si queremos hablar a China, creo que podríamos, pero te aleja de las personas que están cerca. Ahora el niño ya no juega con sus hermanitos a la pelota o a cualquier otra cosa, ahora juega acá. Nuestro hermano René decía, sería bueno, hermano René, que le revisáramos a nuestros hijos cuánto tiempo a la semana pasan frente a esta pantalla. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuántas horas nuestros niños, nuestros jóvenes y nosotros los adultos también pasamos frente a esta pantalla? Y descuidamos a la esposa que está allá a la par. Descuidamos a nuestros hijos que nos están hablando, papi, papi. Sí, hijo, sí. Hermanos, el matrimonio, por ser una institución divina, el enemigo lo ataca. Y usa artimañas, dice la palabra, ¿verdad? Que ni las vemos, hermanos, pero ahí están en la casa. Ahí están en la cama, en la mesa, en la sala de nuestras casas, hermanos. Así que, hermanos, tomemos en consideración esto, hermanos. ¿De verdad estamos viendo el matrimonio como Dios lo ve? Si decimos, hermanos, que el matrimonio es la base de la sociedad, ¿cómo? La homosexualidad, hermanos, es algo que está en contra de la familia. Porque ¿pueden dos hombres reproducirse? ¿Dos mujeres? No. El plan de Dios, hermanos, Él lo creó de manera perfecta, hombre y mujer. Pero hoy, hermanos, el hombre dice de que no importa, que amor es amor. Y si me caso con otro hombre por amor, pues Dios es amor. La homosexualidad, hermanos, es algo que está muy fuerte. Otra cosa, hermanos, es la igualdad de género, el machismo y el feminismo. El hombre ve a la mujer como un objeto y la mujer, hermanos, quiere ser más que el hombre. Cuando ya vamos a ver el orden que Dios ha establecido, hermano, y que si siguiéramos ese orden, seríamos felices, los esposos y las esposas. Otra cosa, hermanos, es el interés interés material, y ya lo mencionábamos, ¿verdad? Que ya el hombre se casa pensando ya en qué me voy a llevar yo si nos llegamos a divorciar. Si esto no funciona, pues usted se lleva la mitad y yo la otra mitad. Ahora, hermanos, vamos a considerar lo que les mencionaba y que tiene que ver con la igualdad de género. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios capítulo 11. Esto, hermano, no es machismo y no es feminismo, es el plan de Dios. 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón
es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden, hermanos, hay una jerarquía, pero no para sentirnos superior a las mujeres, porque arriba de nosotros, hermanos, está Cristo y está Dios. Así que no es, hermanos, sino que las mujeres, hermanos, deberían de sentirse contentas que hay una cabeza ahí para protegerlas, para cuidarlas, para animarlas. Y los hombres, hermanos, no, solo porque dice que es la cabeza de la mujer, pues no ver a la mujer como un objeto o como alguien inferior o que no se merezca respeto o consideración. Y lo vamos a ver, hermanos, eso en Efesios 5. Efesios capítulo 5. Acá, hermanos, Efesios 5:22. Y si cumpliéramos esto, hermanos, los matrimonios fueran tan felices. 5:22 de Efesios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ay, los predicadores hasta aquí leemos. Hasta aquí llega el sermón y bueno, ya no continuamos leyendo. Porque solo son cosas que a nosotros nos gustaría que hicieran con nosotros, ¿verdad? Ya ves, tenés que sujetarte en todo. Tenés que obedecerme en todo. Tenés que hacer todo lo que yo te diga. Pero no, hermanos. También hay una parte para nosotros los hombres. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y vea, hermanos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A qué grado llegó Cristo, hermanos, por amor a su iglesia? A dar su vida. Ahora, esposos, ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestras esposas? Ni un amén ahí, hermano Efraín. Pero sí queremos que nuestras esposas se sujeten, ¿verdad? Pero sí queremos que nos obedezcan. Pero quizás pocos, hermanos, estamos dispuestos a amarlas así como Cristo amó a la iglesia. Mejor que hubiera leído esto, ¿verdad, hermanos esposos? Hermanos, nuestras esposas son un vaso frágil que Dios ha depositado en nuestras manos y debemos de cuidarlas. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, la vida de nuestras esposas es nuestra responsabilidad. Debemos de cuidarlas, debemos de amarlas, debemos de respetarlas. Así como en los versos anteriores, hermanos, se les pide a ellas que se sujeten. Y yo le hago una pregunta a una esposa, cualquier valiente, hermana, ¿quién? No, hermana Mónica ya no. Yo creo que el pobre hermano Leo ya durmió afuera hoy. Hermano, usted no se sujetaría con gusto a su esposo si su esposo lo amara como Cristo amó a la iglesia.
Yo sé que sí. Pero muchas veces, hermano, estos textos lo vemos de una manera, o ya sea feminista o machista. El hombre, bueno, tenés que sujetarte a mí. Y la mujer, pues, no me amas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y quién te ha creído? Ni mi papá me hablaba así. ¿Vos quién te has creído para hablarme así? Por eso les digo, hermanos, que si vemos el matrimonio como Cristo lo ve, nuestros matrimonios serían tan felices. Tan felices. Una discusión, y no estoy diciendo, ¿verdad?, de que no van a haber discusiones, sí, hermano. Pero en un matrimonio en donde está Dios presente, nunca gana la soberbia, gana la razón. Tenés razón, me equivoqué. Pero como no, yo soy el hombre y aquí se hace lo que yo digo, aunque esté equivocado la esposa. O igual esposa, ¿verdad? Por eso, hermanos, Dios debe de estar presente en nuestros matrimonios. Porque si no, hermanos, uno va a jalar para un lado y otro para otro. Uno por no dejarse y el otro por querer imponer. Pero el mensaje, hermanos, es para los dos. Esposas, sujétense a sus esposos. ¿Por qué? Porque Él las va a amar así como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, yo estoy casi seguro de que las esposas con mucho gusto se sujetaran a los esposos. Porque el esposo, hermanos, no usaría esa sujeción para maltrato. No usaría esa sujeción, hermanos, para creerse superior a la esposa o para faltarle al respeto, hermano. Y por eso es que dice, hermanos, en el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, no es de que va a prevalecer el esposo solo porque se crea más. No, hermanos, en el amor o en el temor de Dios. Sigue diciendo, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Qué dijo Adán? Esta es ahora hueso de mis huesos. Entonces, cuando maltratamos a nuestras esposas, nos estamos maltratando a nosotros mismos. Porque de aquí salió, ¿verdad? Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así que, hermanos, si estamos fallando, hermanos, bueno, hay que ser sinceros. Si estamos fallando como esposos, si las hermanas están fallando como esposas, hermano, quizás es porque hemos sacado a Dios de nuestro matrimonio. Quizás es, hermano, porque quizás por las cosas que ya mencionábamos anteriormente. Estamos viendo el matrimonio, hermano, como el mundo lo ve, probablemente. Probablemente, hermanos, ya no estoy de acuerdo con la esposa que Dios me regaló, ¿verdad? Ya se puso gordita, ya aumentó un par de kilitos más, ya la piel ya no es la misma de antes. Y yo le decía a una pareja de futuros esposos, se ven muy bien, pero eso no es suficiente. Deben de sentirse bien, porque el tiempo, hermanos, no perdona las caras bonitas. El tiempo, hermanos, no perdona las arrugas. Y esa es la mujer que usted va a escoger para estar con ella el resto de su vida. Ese gordito, panzoncito, es el que usted va a escoger para estar con él el resto de su vida. No es nada personal, hermano Leo.
matrimonio. Antes del matrimonio, ¿qué hay? Por eso es importante también el noviazgo, hermanos, para conocerse. ¿De verdad quiero pasar con ella el resto de mi vida? ¿De verdad quiero pasar con él el resto de mi vida hasta que la muerte nos separe? Quizás la mamá le tenía la comidita a tiempo, ¿verdad? Y ya tiene el sazón que le gusta a su hijo favorito. Y la esposa le va a echar un poquito más de sal. ¿Y qué va a pasar? Solo por eso se va a querer divorciar. El noviazgo, hermanos, es sumamente importante. Y por eso creo que concordamos en felicitar a nuestros hermanos, porque han hecho ese proceso, hermanos, de una manera ordenada. Porque el noviazgo, hermano, es la antesala al matrimonio. Y ya hemos hablado con él. Pero, hermanos, si queremos que nuestro matrimonio sea feliz, Dios sí o sí debe de estar en él. Si no, hermanos, va a fracasar. Va a fracasar. Y yo predicaba esto en una boda, dos hermanos jóvenes también. Y cuando les decía, un matrimonio de 3, se me quedaron viendo así como, tranquilos, tranquilos. Es ustedes y Dios. Así que, hermanos, hemos llegado al final, hermanos, y solamente recordemos que como iglesia, hermanos, nuestros matrimonios tienen que ser ejemplares. Nuestros matrimonios tienen que ser ejemplares. No estamos diciendo que no habrá un problema, por supuesto que sí, pero que sea Dios, hermanos, el que nos ayude a resolver esos problemas conforme a su voluntad y no a la nuestra, porque si no, vamos a terminar peleados. Si no, vamos a terminar, hermanos, así como me tuvieron allá en la cocina de Oxford a mí. Hablaba, también estaba la hermana Vincent, ¿verdad, hermana Mónica, hermana Vincent? Y en esa oportunidad, pues, las hermanas me decían, hermano, consideramos necesario que se nos hable sobre el matrimonio. Y es verdad, hermano. El matrimonio, y por eso es que como consejo también, ¿verdad?, se ha tomado en cuenta el hablar sobre la familia. Cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre. Hermanos, si queremos que las familias de Dios resplandezcan en medio de la oscuridad, es menester que veamos a la familia tal cual Dios la ve. Jehová bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Cedemos el tiempo.